franja de inicio o franja introductoria, que son los señores Jason Steven Ramírez y Richard Castañeda. Jason Steven es paciente de Duchenne y el señor Richard es padre de un paciente diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne de nombre Simón, y trabajan de la mano con la Fundación Colombiana de Enfermedades Huérfanas. Ellos nos compartirán sus testimonios desde su experiencia y luego de esta franja inicial, donde estaremos escuchando sus testimonios, daremos inicio a un conversatorio en el que tendremos participación desde el gobierno del doctor Germán Escobar, jefe de gabinete del ministro de Salud, médico cirujano con maestría en salud pública de la Universidad de Brown. También estará participando la doctora Sandra Ospina, directora de la Asociación Colombiana de Genética Humana y médica de la Universidad del Rosario, pediatra y genetista de la Universidad del Rosario, quien ejerce en la Fundación Cardioinfantil y ESIMED. Asimismo, el señor Luis Eduardo Cardona estará acompañándonos en este conversatorio como director de la Fundación Colombiana para la Distrofia Muscular. La doctora Edna Juliet Bobadilla, quien está hoy especialmente acompañándonos, es miembro del Grupo de Enfermedades Neuromusculares de Asconi, neuropediatra de la Universidad Nacional de Colombia y especialista de enfermedades neuromusculares del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. También estará acompañándonos en el conversatorio Marta Herrera, directora de la Fundación Colombiana de Enfermedades Huérfanas y de la Fundación Colombiana para Fibrosis Quística, miembro de la Mesa de Enfermedades Huérfanas del Ministerio de Salud, Supersalud y Defensoría del Pueblo, y también del Observatorio de Enfermedades Huérfanas. Marta es periodista con maestría en Economía de la Salud y Enfermedades Huérfanas. ¿Y quién les habla? María Juliana Rodríguez, aprovecho para presentarme, gerente de Asuntos Públicos de Ágora, y estaré acompañándolos como moderadora de este conversatorio que llevaremos a cabo en la segunda parte de nuestro webinar. De manera que ya siendo las 4:40 de la tarde, teniendo una participación de 78 espectadores, damos un inicio formal a este webinar. Agradecemos nuevamente la presencia de todos, panelistas, asistentes que están conectados con nosotros. Richard, muchas gracias por estar acá. Te damos la palabra. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos y muchas gracias por el espacio. Yo principalmente dentro de mi testimonio estuve pensando muchas cosas que decir, muchas cosas que he vivido, pero pues finalmente traté como de escribir unas porque normalmente uno como padre se pone muy o se vuelve muy sentimental y a veces es muy difícil hablar. Son muchas las veces en que uno trata de hablar y termina no sé, llorando, sufriendo, y eso no es lo que buscamos hoy, no es el mensaje que como padre yo quisiera dejar, porque finalmente aquí lo que queremos es mirar qué es lo que nos está pasando y qué es lo que viene. Entonces, pues, nuevamente muy buenos días a todos, a las mamás y papás que nos están viendo, a la doctora Sandra Ospina, a la doctora Marta, al doctor Luis Eduardo, al doctor Germán Escobar y a la doctora Nayuliet que se une con nosotros. Muchas gracias a ustedes. A las mamás y papás, pues yo quisiera más bien contarles un poco de una decisión que algún día tomé como padre y fue la de aprender mucho sobre la enfermedad. Aprender, varias personas me dijeron que no lo hiciera, que no leyera, porque pues eso me iba a causar muchísimo dolor. Pero pues la verdad yo entendí que en nuestro proceso había que asumir ese dolor porque no se comparaba para nada con la condición que nos estaban diciendo o contando de nuestro hijo, de Simón. Les cuento que nuestro hijo se llama Simón y lo adoro y adoro su nombre y lo que él representa. Entonces yo les quiero decir a las papás a las mamás y a los papás que es importante aprender, o para mí fue importante aprender, porque en el camino uno se va a encontrar con muchos obstáculos y esos obstáculos normalmente nacen del desconocimiento. En la familia no saben qué hacer, le dicen a uno muchas cosas que no son, otras cosas que de pronto sí.
Los médicos también, hay que ser sinceros, hay mucho desconocimiento en el tema de distrofia muscular de Duchenne y seguramente muchas enfermedades, hay mucho desconocimiento de parte de los médicos, en las instituciones, en el gobierno. Todo el tiempo se lucha contra la indiferencia o la falta del sentido de la urgencia que genera el desconocimiento. Y nosotros, conociendo la enfermedad, aunque nos cueste mucho, aunque nos duela mucho, podemos equilibrar esa balanza, porque tenemos mucho que decir, tenemos mucho que opinar. Hoy día yo veo muchas preguntas de papás y mamás que luego de varios años de conocer la condición de sus hijos, pareciera que no son oportunas. Yo a veces me pregunto por qué hasta ahora están preguntando eso, ¿cierto? Entonces, pues yo les quiero dejar el mensaje que hay que aprender y hay que aprender a tiempo, porque estamos hablando de una enfermedad que tiene un tiempo, que no sabemos cuál es, pero finalmente que lo tiene o que nos quita un tiempo. Y pues desde mi experiencia, yo aconsejo aprender, pero es una decisión que hay que tomar. No puedo decir que tenga la verdad, simplemente quiero decirle a los papás y a las mamás y a los papás que desde mi experiencia nos ha servido muchísimo aprender, pero también quiero decirle a los médicos que los médicos deberían ser los primeros que nos enseñen cosas, porque son los primeros que se enteran de esto, son los primeros que le dicen a uno algo está pasando. En nuestro caso, pues fue bastante particular y doloroso porque pues una pediatra que la entendemos, la comprendemos, estaba muy preocupada, solo nos dijo, lean sobre Duchenne. Entonces, es terrible esa situación y por eso les digo que yo prefiero aconsejar aprender. ¿Qué más le digo? También a las instituciones, a todos aquellos que tienen hijos que no tienen ningún diagnóstico, que se consideran sanos, al gobierno. Les puedo decir que no traten de entendernos, no crean que nos comprenden. Y ahora les digo por qué, porque es que nuestra situación es absolutamente inesperada y es muy dolorosa, es un dolor que viene y va. Uno no sabe cada día cómo la va a pasar como padre, uno no sabe si ese día va a sufrir menos o va a sufrir más. Y entonces por eso yo le quiero decir a las instituciones, a la gente de las EPS, al gobierno, que lo que nosotros necesitamos es que nos apoyen, no traten de entendernos, no traten de creer que saben cuál es el dolor que sentimos, porque verdaderamente eso como padre es indescriptible, es algo que uno no jamás le puede desear a nadie. Y por eso es un error ser condescendientes con nosotros, decir que sí, que vamos a hacer. No, nosotros necesitamos es que nos apoyen y también que estudien y que aprendan de lo que es convivir con una enfermedad rara, o sea, que aprendan de manera integral dentro de lo que yo les quiero decir hoy. Yo les quiero decir dentro de mis testimonios que yo quisiera que la gente aprendiera mucho para que nos pueda apoyar más, no para que trate de entendernos dentro de su desconocimiento. Es muy difícil que nos entiendan cuando ni siquiera conocen la enfermedad o no conocen no solo distrofia muscular de Duchenne, sino muchas otras enfermedades. Entonces, ya de todo eso yo les puedo decir, nuestra condición en tiempos de COVID, en este aislamiento, yo les puedo ir terminando de contar que no ha cambiado mucho, porque la verdad nosotros nos empezamos a sentir aislados el mismo día en que Simón fue diagnosticado. ¿Por qué nos empezamos a sentir aislados? Porque empezamos a vivir en un mundo diferente para nosotros y en un mundo que muy poca gente conoce. Entonces nosotros desde junio del año pasado podemos decir que estamos muy aislados y gracias a Dios eso nos ha permitido también superar estos tiempos de COVID con mucha más fortaleza que mucha otra gente tal vez, porque nosotros ya veníamos haciendo ese curso, nosotros ya veníamos cuidando de manera extraordinaria a Simón, ya veníamos cuidándonos nosotros, ya veníamos haciendo muchas cosas que hoy en día en la pandemia se hacen y eso quiere decir que para nosotros no ha cambiado mucho, pero no quiero que se termine mi tiempo sin decirles que además de todo esto que les he dicho, también existe la esperanza, existe edición genética.
Yo quiero hablar en este espacio de que existe la esperanza y de que existe una cura y que nosotros aquí en Colombia lamentablemente estamos luchando por defender unos derechos. Ese es parte de mi testimonio. Hemos desgastado y hemos gastado mucho tiempo defendiendo unos derechos que deberían darse de manera natural, y eso nos quita tiempo y le quita tiempo a las instituciones y a todo el mundo para construir y para pensar en la esperanza. Nosotros necesitamos es trabajar en edición genética, en la cura de esta enfermedad y de muchas otras, pero se nos agota el tiempo buscando lo que por derecho necesitamos y buscando lo que por derecho tienen nuestros hijos. Nuestros hijos tienen derecho a la salud y a la vida digna. Y nos la pasamos luchando por eso, nos la pasamos casi que en los estrados judiciales. Yo me he vuelto, lamentablemente me he vuelto casi que un tremendo abogado tratando de defender esos derechos, y no debería ser así. Yo debería, y mi familia, mi señora, toda la fundación debería tener el tiempo suficiente para trabajar en esa esperanza, ¿cierto? Pero estamos consumiendo mucho tiempo en eso, en tratar de que a los niños se les respete los derechos, y estamos perdiendo muchas oportunidades. Y por eso les cuento, ya terminando, la imagen que ustedes ven aquí detrás es parte de lo que yo aconsejo como padres. En este aislamiento, planeen, hagan todo lo que sea necesario para imaginarse lo que deben hacer cuando podamos salir libremente a la calle. Y nosotros estamos pensando en no sé cómo ni con qué, pero nosotros necesitamos irnos para Estados Unidos o no sé para dónde, a buscar edición genética, a buscar la cura para Simón, porque esa lucha, así como las poquitas cosas que hemos hecho, eso sirve para otros padres. Esos procesos, por ejemplo, esos procesos jurídicos que nosotros hemos adelantado, con seguridad les sirven a otros padres, y todo lo que hagamos y todo el apoyo que recibamos nosotros y otros padres para buscar esa cura es lo que verdaderamente va a servir para aquellos padres que de pronto no tienen las oportunidades que nosotros hemos tenido, los amigos que hemos tenido, la fundación que nos ha acompañado terriblemente, en la cantidad de personas que nos han ayudado. Gracias a Dios los hemos tenido, pero muchos otros padres no, y eso nos preocupa. ¿Qué puede pasar con esos padres? Entonces nosotros tenemos que construir ese camino. Eso es lo que les Gracias, puedo Richard. contar. Hay muchas Muchas otras cosas, gracias. pero eso es básicamente. Muchas gracias. Te agradecemos mucho tu presencia en este webinar. Em, en aras del tiempo vamos a darle la palabra a Jason. Bienvenido, Jason. Buenas tardes. Te damos la Buenas, palabra para que por favor nos compartas, así como lo ha hecho Richard, tu testimonio. Y de nuevo, muchas gracias. listo, buenas tardes para todos. Mi nombre es Jason Steven Ramírez Alzate, tengo 21 años, eh, soy egresado del SENA. Actualmente pues termino mis procesos de estudio profesional en administración de empresas. Actualmente también trabajo para la alcaldía del municipio del Santuario, para aclarar también que vivo acá en el Santuario, y trabajo como director del parque educativo. Bueno, yo tengo el diagnóstico de distrofia muscular de Becker, pero también con un poco de Duchenne. Me explico. Por los exámenes se detecta pues que es como una distrofia muscular de Duchenne, pero pues la evolución física de mi enfermedad se detecta que es Becker. Pero entonces el diagnóstico fue mediante una biopsia muscular la cual me indicaron que es Becker. Bueno, el diagnóstico se hizo a los 9 años. Como esta enfermedad, la distrofia muscular, se caracteriza por el debilitamiento de los músculos, se inició pues como por calambres, dificultad para subir y bajar escaleras. Ya después, antes del diagnóstico, me pronosticaron pues 20 años de vida, pues que solo iba a durar hasta los 12 años de vida caminando, y a los 20 pues lamentablemente no estaba. Pero entonces pues he vencido pues estos pronósticos.
¿Qué les puedo decir pues en las problemáticas que hemos tenido pues en cuanto a los tratamientos y citas médicas y todo esto? Bueno, les puedo decir que existen pues algunos tratamientos para ciertas distrofias musculares, en especial Duchenne y pues las que tienen cierto tipo de mutación. También les puedo decir que el proceso pues para adquirir pues como estos tratamientos y, y citas médicas, pues más exactamente en tratamientos, ha sido complicado. ¿Por qué? Porque el problema pues, que hemos tenido pues yo como paciente y lo que he visto con otros pacientes es pues como la desarticulación de las EPS. También pues el INVIMA pues muchas veces para poder adquirir estos tipos de tratamientos, ya que son de tipo de importación, requiere ciertos resultados. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, entonces, al no haber como una articulación entre las EPS y el INVIMA, pues tenemos ciertas dificultades. Primeramente, con la EPS, ¿qué pasa? Que cuando el médico tratante envía pues como tal un tratamiento del cual requiere cierta autorización, pues que no es tan fácil sacar, ya que es un tratamiento pues complicado y no es fácil conseguirse en Colombia. Entonces, en estos casos, cuando son estos tratamientos así, no solo pues para distrofia muscular, sino para otras enfermedades huérfanas, lo que pasa es que las nuevas, digo, las EPS, pues como tal nos ayudan supuestamente, pues nos autorizan los tratamientos, pero entonces cuando realmente ya tienen pues como la autorización para hacer la compra pues de un pues de un medicamento o tratamiento, ahí es donde tenemos problemas. ¿Por qué? Porque estos tratamientos generalmente son de alto costo, entonces muchas veces las EPS sacan excusas, pues o sea, no nos dan como una respuesta clara del por qué no nos pueden entregar el medicamento o tratamientos. Eso por un lado. Por otro lado, pues con el INVIMA, pues también pues se tiene como una dificultad, ya que lo autorizan, bueno, el tratamiento, las EPS. Luego de esto, requiere una autorización previa para hacer la importación de un tratamiento o medicamento. Entonces, cuando pasa esto, pues la primera, digamos, ¿cómo le digo? Como esto, digamos, es un tratamiento que requiere un proceso y requiere ser continuo, mes a mes, pues dependiendo del tipo de tratamiento, pasa que entonces a un mes en un mes digamos que le dan el tratamiento por un mes. Ya en el segundo, el INVIMA pues nos solicita una serie de resultados. ¿Qué pasa? Que si digamos, o sea, ellos quieren que uno les dé resultados, ¿cierto? Eso es entendible. Pero, por ejemplo, si un tratamiento pues no es constante, pues obviamente no va a tener los resultados que se requieren. Entonces, cuando los resultados pues no son como los esperados, pues aún ahí tenemos problemas pues porque le niegan pues como la oportunidad de continuar con un tratamiento, debido a que al no tener resultados pues no, no nos dan pues como la oportunidad de continuar con un tratamiento. Lo digo pues por experiencia propia, pues porque yo he sido beneficiado de algún tratamiento, pero el cual no ha sido continuo, pues debido a estas dos dificultades que siempre he tenido. Pues la EPS siempre trata pues como de ponerle alguna dificultad pues para como no colaborarnos, no sé, de pronto en ese sentido. No ha cambiado mucho bueno, en estos tiempos de COVID, esa situación no ha cambiado mucho. Pues, o sea, sigue igual la misma situación, pues no nos dan como
algún tipo de ayuda pues de esta pandemia. ¿Qué más puedo decir? Lo otro es que, bueno, en esto de los resultados que pide el INVIMA, bueno, requieren, bueno, aspirometría, bueno, cierto tipo de exámenes. Bueno, entonces uno, como es por experiencia propia, uno hace todo esto y entonces, bueno, le dan la autorización del tratamiento, pero entonces ya uno pierde como que el ánimo ya debido a que usted siempre hace pues los exámenes, hace todo y nunca recibe una respuesta rápida pues para continuar con el proceso, pues porque como se sabe esta enfermedad es de tipo degenerativa y progresiva y pues si no hay un tratamiento constante pues obviamente va a tratar de empeorar la enfermedad. Continuando con en tiempo de COVID pues la situación no ha cambiado mucho, ha sido casi lo mismo, pues no ha sido lo mismo y adicionalmente a eso pues pues todo el sistema de salud en este momento está más enfocado en el COVID y entonces nos tiene pues un poco pues como aislados del tema de ayudarnos o brindarnos ayudas, pues porque todo el mundo está pues con esto del COVID. Algo positivo de pronto de esto del COVID en cuanto a las personas con distrofia muscular así de pronto para las citas médicas, pues ya que como no se puede ser presencial, alguna ventaja ha sido pues las telemedicina, las citas pues por videoconferencia, pues ya que nosotros como pacientes de distrofia muscular nos queda complicado, digamos, los traslados para estas citas, entonces de pronto ha sido un poco positivo esa parte pues de que ha habido un acercamiento pues de pronto más, mejor dicho, un acercamiento más cercano a pesar de toda esta situación. Eso es pues como lo que ha pasado pues de esto del COVID. Pues, seguimos tratando pues como de que nos colaboren pues con la autorización de los medicamentos y tratamientos. Y pues como mensaje final me gustaría pues que hubiera como, no sé, de pronto que estas personas pues no sé, de pronto se pusieran pues en los zapatos de las personas que tenemos estas patologías, pues no sé, no tanto en que se sientan pues como lo que uno siente, sino más como si tuvieran, digamos, una persona cercana que tuviera esta misma condición, de qué manera les ayudarían brindándole alguna solución. Pues no sé qué más decir. Muchas gracias, Jason. Muchas gracias, Jason. Muchas gracias, Richard, a los dos por sus testimonios. Yo pienso que, como tú lo has dicho, Jason, también la idea es hacer un ejercicio de empatía y de escuchar también las experiencias de ustedes precisamente como personas que tienen una relación directa con la enfermedad de la que hoy estamos discutiendo, que es distrofia muscular de Duchenne. Hecha entonces esta franja de introductoria o este abrebocas, vamos a dar paso a un conversatorio como les mencionaba al inicio. Ya les mencioné quiénes haremos parte de este conversatorio. Le damos una bienvenida al doctor Germán Escobar. Quiero reiterar de cualquier manera los nombres de las personas que nos estarán acompañando. Estamos nuevamente entonces con el doctor Germán Escobar, jefe del gabinete del ministro de Salud, la doctora Sandra Ospina, directora de la Asociación Colombiana de Genética Humana. Estamos con el señor Luis Eduardo Cardona, director de la Fundación Colombiana de Distrofia Muscular, la doctora Edna Juliet Bobadilla, miembro del Grupo de Enfermedades Neuromusculares de Asconi, la señora Marta Herrera, directora de la Fundación Colombiana de Enfermedades Huérfanas, y quien les habla, María Juliana Rodríguez, gerente de Asuntos Públicos en Salud de Ágora. De manera que iniciaremos nuestro conversatorio. Vamos a iniciar, si les parece bien, con el señor Luis. Señor Luis, quisiéramos empezar por usted haciéndole una pregunta referida a cuáles considera son las principales dificultades que hoy atraviesan las familias
de los pacientes diagnosticados con distrofia muscular de Duchenne. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Realmente es un honor estar aquí con ustedes en este conversatorio bastante interesante, el cual vamos a sacar cosas muy constructivas para el bien de la familia de distrofia muscular, que tanto necesita todos estos espacios para poder hablar y presentar cuáles son las dificultades efectivamente que presentamos las personas, los pacientes, los familiares, frente al sistema de salud y poder sacar conclusiones efectivas y claras y concretas que realmente nos garanticen un efectivo derecho de los, un efectivo cumplimiento de los derechos de los pacientes con distrofia muscular. Bueno, digamos que dentro de los principales problemas que vemos abocados todos los pacientes y familias, su entorno, es el acceso oportuno a las citas y exámenes de control y seguimiento, ya que en este tiempo de pandemia esto se ha visto bastante afectado porque algunas de las citas se han tenido que ser reprogramadas o canceladas en su totalidad debido a las actuales condiciones. Esto pues con el fin de garantizar un poco la salud de las personas afectadas con distrofia muscular. Otro aspecto importante que cabe resaltar es el acceso oportuno a los medicamentos, lo cual afecta a los pacientes y la continuidad del mismo en sus tratamientos. Debido a esto, pues se provoca una pérdida de adherencia de los tratamientos y por ende los resultados de la conservación de la calidad del paciente, de sus condiciones de salud, se van a ver afectadas efectivamente también porque no hay una continuidad en los tratamientos, en estos medicamentos, sobre todo vitales no disponibles. Los retrasos en las consultas con los especialistas también vemos que se ve afectada porque cada vez que uno de nuestros pacientes va a pedir una cita especial con un médico especialista, pues generalmente no hay agendas disponibles y los tiempos son más largos para que las asignen. Y esto nos afecta directamente en la salud. Nosotros los pacientes con distrofia muscular necesitamos urgencia y celeridad en estas asignaciones de citas. Nosotros no podemos esperar, tenemos que ganarle la carrera al tiempo, porque la situación de nosotros es prolongar la calidad de vida y, y esto es vital para nosotros. Importante también mencionar los procesos de rehabilitación física, psicosocial y emocional. Los pacientes que han venido siendo tratados presencialmente en los centros de rehabilitación, pues se les ha interrumpido las terapias físicas. Y obviamente para nosotros es un problema porque necesitamos conservar esa condición. Cuando se afecta o se interrumpe este proceso, pues obviamente el deterioro de nuestros músculos, de nuestra capacidad torácica, respiratoria, cardíaca y demás, se ve afectado. Entonces, al pasar esto, pues las familias, digamos que esto fue como digamos, de repente, que no se dieron las directrices adecuadas a las familias y a los cuidadores para mantener una continuidad en esas terapias físicas. No se les dio como una directriz de cómo manejar las terapias físicas en la casa y demás. Entonces, pues obviamente se afecta directamente toda la parte motriz del paciente. Aparte de la parte psicosocial y emocional que también sufrimos. Yo soy paciente también de Duchenne, y esto afecta el comportamiento emocional y psicosocial. También podemos mencionar que algunas EPS se tardan en realizar el suministro de los medicamentos en el domicilio a tiempo, pues se ha evidenciado que algunos operadores no están haciendo llegar los medicamentos a domicilio de los pacientes y por ende los cuidadores son los que tienen que acercarse a las farmacias a reclamarlos. Muchas veces el desplazamiento de algunos familiares que están en zonas geográficas bastante alejadas hace que los tiempos para que le llegue el medicamento al paciente se alarguen, porque muchas veces no se tiene en cuenta que son familias que tienen condiciones socioeconómicas bastante difíciles y esto hace también
que sea en detrimento del paciente. El acceso a las ayudas técnicas y tecnológicas. Hemos visto también que esto se ve afectado de una manera bastante importante. Para nosotros los pacientes con distrofia muscular es importante mantener la independencia. Y para esto es necesario que las autoridades, las EPS, el Estado, a la entidad que le corresponda nos autoricen todo tipo de ayudas técnicas como las sillas de ruedas motorizadas, las órtesis, y todo lo que tenga que ver con esto para nuestra calidad de vida. Pero siempre tienden a ser negadas a los pacientes y esto lo afecta a uno de una manera bastante fuerte porque lo condiciona a uno. En muchos casos toca recurrir a las vías jurídicas, por no decir que casi siempre en todos, para hacer valer esos derechos que son constitucionales. Y por muchas otras causas, las familias terminan abandonando todo este tipo de procesos por el desgaste emocional y económico al que se ven expuestos. Esto es prácticamente que a diario. Hoy en día, pues con el tema del COVID-19 y demás, se han establecido algunas herramientas virtuales, pero debemos considerar que esas herramientas que se vienen adoptando, como la telemedicina, la teleasesoría y demás, en muchos casos los pacientes y las familias desconocen el manejo de las mismas por parte de los pacientes y sus familiares y entonces no pueden acceder a ellas porque tampoco tienen de pronto las condiciones para acceder a una de estas herramientas tecnológicas como un computador, una tablet, un celular. Entonces, si nosotros condensamos todo este tipo de situaciones, vemos que el tema de la pandemia ha sido y ha venido afectando lastimosamente aún más la condición en detrimento de los pacientes con distrofia muscular. Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Entonces, una vez hemos escuchado esta intervención de Luis como director de la Fundación para Distrofia Muscular, quisiéramos escuchar un poquito desde la perspectiva, desde la orilla de gobierno, con el doctor Germán Escobar. Quisiéramos que por favor, doctor, nos contaras qué acciones desde el gobierno se han tomado para tratar a pacientes no COVID, puntualmente pacientes con enfermedades huérfanas, tales como distrofia muscular de Duchenne, y qué retos sigues tú evidenciando desde tu posición en el Ministerio de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias, María Juliana, y muchas gracias a todos los asistentes por este espacio de diálogo. Veo aquí a amigas y compañeras de lucha por nuestros pacientes. Y me parece muy inspirador lo que nos está contando Luis y lo que nos contaron los pacientes previamente. Pero también marca un derrotero de unos retos enormes que todavía siguen existiendo para el sistema, para nuestros pacientes, para nuestros médicos y en general para la sociedad. Quisiera comenzar con 3 mensajes grandes de política pública de este ministerio, de esta administración, y a partir de ahí también enunciar algunos retos respecto a las acciones que ya hemos venido adelantando en el marco de la pandemia para enfermedades huérfanas y para eventos de salud que afectan a nuestros pacientes. El primer mensaje que quiero dar es para el ministro Fernando Ruiz y para esta administración es fundamental el fortalecimiento de la gestión del riesgo con enfoque integral, una gestión del riesgo con integralidad y continuidad. En ese orden de ideas, estamos ya trabajando de manera estratégica para construir el sistema de salud post-COVID que todos esperamos mejore fuertemente la atención y el continuo de la atención, lo que quiere decir las intervenciones desde lo comunitario, preventivo y mantenimiento de la salud, pasando por la atención sanitaria y terminando por la rehabilitación y cuidado paliativo de nuestros pacientes. En ese sentido, estamos ya trabajando en unas reformas, por ejemplo, al modelo de acción integral territorial MAITE para fortalecerlo metodológicamente y que los territorios tengan más herramientas de planeación y ejecución de la salud de acuerdo a las especificidades del territorio. Esto es muy importante en el marco y en el mundo de las enfermedades huérfanas porque cada territorio tiene unas especificidades todavía más importantes que aplican o no más vulnerabilidades a nuestros pacientes
ya de por sí vulnerables. Por otro lado, estamos trabajando también desde el punto de vista estratégico en la definición de un prestador primario y una atención primaria basada en atención familiar y comunitaria. Esto va a ser fundamentalmente importante en un modelo diferencial de huérfanas, en tanto que, si bien es cierto, la atención debe estar comandada por las especialidades, debe estar también al mismo tiempo soportada por una red de atención que permita, o centros satélites, si lo queremos llamar así, que permita el mantenimiento de las condiciones saludables de los pacientes, insisto, bajo la supervisión de una especialidad, porque nuestros pacientes, no todos nuestros pacientes viven en las cabeceras urbanas, sino gran cantidad de los pacientes están en muchos municipios que obviamente no tienen especialidades médicas. Y el futuro del modelo de huérfanas será esa articulación entre nuestros especialistas con la atención sanitaria del resto de los municipios. Por lo que un prestador primario altamente resolutivo y articulado con la especialidad o la atención complementaria será fundamental. El otro mensaje que quiero dar es sobre la sostenibilidad financiera del sistema. Este es un tema inherente a los sistemas de salud en el mundo. Es todavía un aspecto no resuelto por prácticamente ningún sistema de salud. Hemos visto en el marco de la pandemia una gran cantidad de recursos que están en este momento dirigidos a la infraestructura en salud. El reto que tendremos en 2021 y adelante será con unos recursos escasos y una capacidad instalada que quedará en la atención en salud. ¿Cómo vamos a transformar esa capacidad instalada en lo que necesitará el sistema de salud en los próximos 10, 20 años? Que no solamente es esa capacidad de la alta complejidad. De ahí que la sostenibilidad financiera corra por también algunas transformaciones que ha anunciado el ministro y la viceministra Godoy en torno, por ejemplo, a un paquete de beneficios realmente unificado en la práctica, un paquete de beneficios que contemple un gran pool de riesgo, que sea eficiente, que sea de manejo transparente por todos los actores. En eso tendremos que mejorar fuertemente el flujo de información del sistema de salud, y no solamente información médica o clínica, sino información administrativa y financiera. Un paquete de beneficios que nos permita acondicionar, por supuesto, los riesgos de la población en ciertos mecanismos de ajuste de riesgo precisamente. Enfermedades huérfanas, nuestros pacientes tienen un riesgo inherente diferencial, por lo que el paquete de beneficios deberá ser lo suficientemente flexible o dinámico para reconocer esa diferenciación de los pacientes de manera financiera y permitirle al sistema que entre sus distintos agentes podamos tener corresponsabilidad del riesgo financiero. Y el tercer elemento que quiero apuntar es al de política farmacéutica. Para este ministerio, para esta administración, la política farmacéutica tiene que seguir evolucionando en sus mecanismos de eficiencia, apuntándole a la generación de valor terapéutico. Esto para nosotros es muy importante, de manera, por supuesto, legítima, de manera trabajada con las sociedades científicas, con los técnicos, con los pacientes, con la sociedad civil, pero siempre apuntándole a la efectividad de la atención y al valor de esa atención en las metas terapéuticas de nuestros pacientes. Con este gran marco de política pública, ¿qué acciones hemos tomado mientras trabajamos esto que es un tanto más estratégico? Tempranamente en la emergencia sanitaria, dentro de todo el compendio de actos administrativos y decretos ley que ha expedido el gobierno nacional, trabajamos una resolución, la resolución 731, que yo pondero mucho en tanto que tiene los primeros elementos para garantizar la atención integral de pacientes con condiciones crónicas y explícitamente pacientes con enfermedades huérfanas. Ese es un instrumento normativo para fortalecer las acciones de las aseguradoras en torno a los pacientes de enfermedades huérfanas. Además, la misma resolución estipula mecanismos financieros para garantizar un flujo mínimo de recursos a los prestadores de parte de los aseguradores. Probablemente no sea el único acto administrativo que terminaremos expidiendo en el marco de esta pandemia en torno a la atención de lo que yo llamo el no COVID.
Probablemente tengamos que trabajar en subsecuentes actos administrativos en las próximas semanas para fortalecer la atención de los pacientes con enfermedades huérfanas y pacientes no COVID. Sin embargo, ya existe ese instrumento. ¿Qué retos seguimos enfrentando? Trasladar los instrumentos administrativos a hechos concretos por parte de los aseguradores y los prestadores. Y ahí el reto es mayúsculo por varias razones. Primera consideración, todavía tenemos que trabajar en lineamientos más detallados para la apertura de servicios no COVID, aunque ya existen también algunos lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud, lineamientos técnicos no normativos para algunos servicios no COVID. Sin embargo, ustedes han visto, segundo elemento en la discusión, han visto la realidad diferencial de este país. El país es un país definitivamente de regiones. El comportamiento epidemiológico de la pandemia es distinto en Barranquilla, Bogotá, Cali, Leticia, las zonas apartadas. En este momento en Bogotá estamos sufriendo una situación muy preocupante, muy inquietante, y bajo esas condiciones realmente es difícil aperturar servicios de salud no COVID, porque además la población que iría a esos servicios, pues de todas maneras tiene unos factores de riesgo importantes. Nuestros pacientes con enfermedades huérfanas, desafortunadamente muchos de ellos tienen también vulnerabilidades socioeconómicas, por lo que deben desplazarse en transporte público o tienen accesos difíciles a los servicios de salud, desplazamientos difíciles desde sus lugares de residencia, muchos no son de la cabecera municipal. Esa situación complejizada por la propia pandemia hace difícil el acceso a los servicios, por lo que es importante reforzar, por supuesto, la atención domiciliaria, como también las alternativas de telesalud. El sistema de salud ha hecho una transformación importante en 3 meses, ha pasado de poco más de 200,000 consultas por telesalud a más de 3 millones de esas consultas. No es suficiente, no estamos en el punto que quisiéramos, pero ha hecho un esfuerzo el sistema como tal importante y hay que seguirlo haciendo. Preocupa de todas maneras que hay algunos pacientes que sí necesitan presencialidad, y en ese sentido la suficiencia del talento humano especializado hace complejo el ejercicio de atención domiciliaria. Por ejemplo, un genetista yendo a los hogares sería difícil con el número de genetistas que tenemos en el momento en el país. Ese tipo de cosas tenemos todavía que continuar trabajándolas el Ministerio de Salud con la sociedad civil. Y termino este mensaje, para no ser muy extenso, en que en el gobierno nacional, en la agenda del gobierno nacional y de este ministerio, sí está presente, como lo decía Luis, la necesidad de reforzar la continuidad y la oportunidad del tratamiento. Está en nuestra agenda, está en el acto administrativo 731 de la resolución, pero en los demás instrumentos que estamos generando, en la medida que podamos ir resolviendo la situación epidemiológica de ciudades grandes y complejas que concentran el mayor número de especialistas, como Bogotá, como Cali, la misma Medellín, podremos ir aperturando algunos servicios de vital importancia para nuestros pacientes porque recaen en la atención especializada. Sin embargo, no desfallecemos en encontrar alternativas, insisto, como atención domiciliaria y sobre todo teleorientación, telesalud, telemedicina. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Germán. Gracias por tu tiempo. Aquí no, fuimos un poco flexibles con el tiempo porque el doctor Escobar tiene que atender un compromiso a las 6 de la tarde. Queremos darle las gracias a las más de 500 personas que están conectadas por Facebook viendo nuestra transmisión y las más de 85 personas, ya 88 personas conectadas a través de la plataforma Zoom. Damos continuidad a nuestro conversatorio, al final del cual reuniremos algunas de las principales conclusiones. De nuevo, muchas gracias al doctor Escobar. Ahora quiero dirigirme a nuestras representantes de la comunidad médico-científica. Hoy tenemos entonces a las doctoras Sandra Ospina y a la doctora Edna Bobadilla. Yo quisiera dirigirles a ustedes la siguiente pregunta. Desde el punto de vista de ustedes como médicas tratantes, ¿cuáles son los mayores retos asociados a la evolución clínica de un paciente en Duchenne? ¿Y cómo consideran ustedes, como segunda parte de la pregunta, que la medicina, entre otras herramientas, podría ser una opción para solventar necesidades de los pacientes? Gracias.
Empezamos, por favor, con la doctora Marta. Marta, Sandra, Perdón, o la doctora Edna. Sandra. Bueno, Perdón. buenas tardes para todos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, digamos, es una pregunta compleja, sin embargo, antes de responderte la pregunta, yo sí quisiera resaltar, porque digamos que parece que no hay mucho, sin embargo, pues este año cumplimos 10 años de la Ley de Enfermedades Huérfanas y creo que a través de estos 10 años se han logrado muchas cosas buenas para los pacientes. Sin embargo, nos falta como llegar a la meta donde podamos ver que todas esas cosas que se han logrado con la ley de huérfanas, con la lista de enfermedades huérfanas, sean más efectivas y que las familias sientan que realmente todo eso que está escrito es una realidad para ellos. Creo que una de las grandes cosas de la ley de huérfanas, uno, es que se pueden ir los pacientes, ya sabemos cuáles son los pacientes, es una tarea que falta mucho por reportar para pacientes porque los pacientes tienen unos beneficios en cuanto a cuotas moderadoras y otros que es importante. Yo he visto cómo evolucionan en las EPS, se preocupan y ya tienen unas cortes de huérfanas donde tienen identificados a sus pacientes, donde a través de la corte de huérfanas el paciente puede hacer que le prioricen la consulta, el paciente puede hacer que un examen o que sea más fácil para él la atención. Entonces, creo que eso ha sido uno de los beneficios, es que muchas o las EPS grandes se están preocupando por realmente tener un diferencial para los pacientes con huérfanas. Nos falta, claro, nos falta. Y creo que dentro de lo que nos falta para que los pacientes realmente puedan ver efectivo que esto sí es real para ellos, es tener los centros especializados de enfermedades huérfanas, porque eso solucionaría muchas cosas. Uno, que el talento humano, o sea, que todo el personal que está allí sea un personal entrenado en el manejo de la patología, que todos hablen el mismo idioma, pero que todos o el paciente pueda verse de una forma integral. Las dificultades que se presentan como para nosotros como médicos es que no es fácil a veces ver al paciente porque la consulta está muy lejos, entonces yo hoy veo al paciente, le ordeno unos estudios, como bien lo dijo Jason, para un control y cuando ya viene, pues ya el estudio para el INVIMA no tiene, digamos, el tiempo validez y toca otra vez y es desgastante. Entonces, el seguimiento no es fácil, el poder hacer este manejo inter o transdisciplinario donde yo pueda hablar con el neurólogo, con el gastro, con el fisiatra, con todos los demás médicos que tienen que ver al paciente, tampoco porque el sistema no me permite poder hacer eso. Las terapias, pues también no es fácil. Escuchamos a la doctora Edna hace un par de días con una excelente charla sobre el manejo. Y en el manejo tal vez está tan, digamos, fragmentado porque no podemos tener eso. Creo que realmente una de las cosas que puede ayudar de forma muy importante es que tuviéramos unos centros de excelencia, un centro de manejo especializado para estos pacientes o para los pacientes con patologías huérfanas, donde el paciente realmente pueda tener el acceso a todos los profesionales idóneos, el manejo adecuado, con el tiempo que es. Y yo creo que eso es como lo que nos falta para llegar a la meta, porque ya tenemos muchas cosas que se han logrado para estar ahí. Tenemos disponibilidad de tratamientos que antes no, y aunque no ha sido fácil el camino con el INVIMA, o bueno, más que con el INVIMA es realmente con el proceso que un medicamento cualquiera tiene que hacer en el país. Ese es un proceso que ha sido difícil, pero muchos pacientes en este momento tienen la oportunidad de tratamiento que antes, pues hace unos años no existía. Entonces yo sí creo que tal vez debemos trabajar es más por lograr esos centros de excelencia, porque eso podría mejorar mucho el manejo para nosotros de nuestros pacientes y para las familias que realmente vean efectivo que todo esto que hemos hecho y que hacemos, que a veces no se ve y parece que no supiéramos, que nadie hiciera, que todo fuera un poco
como diluido, que el paciente sienta que realmente no se ve, sí se puede ver efectivo en la familia. Creo que la gran dificultad un poco es como el sistema nos impide poder hacer ese seguimiento y manejo integral del paciente. Muchas gracias, doctora Sandra. Perdón por la confusión. En este panel tan nutrido de mujeres, uno se confunde. Pero bueno, mil gracias. He tomado también nota de las principales conclusiones de la intervención de la doctora Sandra y pienso que valdría la pena, aprovechando esta misma pregunta, replicar y conocer un poco la perspectiva también desde su orilla de la doctora Edna Bobadilla. Doctora, bienvenida y gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les voy a contar un poco, bueno, ya la doctora Sandra ha relatado un poco lo que se ha venido haciendo durante los últimos años, pero voy a relatarles un poco lo que desde la sociedad científica a la que pertenezco, que es ASCONI, lo que hemos venido haciendo, porque realmente sí, esto ha sido un reto para pacientes, para nosotros como médicos ha sido pues muchísimo, un reto bastante grande, que a todos los sectores básicamente nos cogió muy desprevenidos, pero asimismo nos llevó a establecer soluciones rápidas, porque no podíamos dejar pasar, digamos, todas estas coyunturas, porque tenemos los pacientes, tenemos las necesidades y teníamos que establecer soluciones rápidas. Entonces, desde el grupo de enfermedades neuromusculares de ASCONI, por ejemplo, desde el inicio, en vista de todas estas dificultades que ya se venían presentando y que ya pues preveíamos que ya se iban a presentar, empezamos, por ejemplo, por hacer unos lineamientos con base a las directrices internacionales, por ejemplo, de las sociedades científicas internacionales neuromusculares, no solo para orientar a los médicos, sino para orientar a las familias, porque si para nosotros fue desconcertante, para las familias y para el resto del personal de salud fue bastante desconcertante. Entonces, establecer unas directrices a los diferentes médicos y a las familias, digamos que ha facilitado un poco, digamos que ellos sepan, en el caso de las familias, qué hacer, por ejemplo, ante todas estas dificultades. Y pienso que, digamos que como sociedades científicas ahora con todas estas dificultades es lo que tenemos que también hacer, trabajar de la mano y trabajar muy, muy, muy duro en la parte de orientación, como bien lo decía Richard, que es lo que básicamente necesitan las familias, porque esto es nuevo y es nuevo para todos, pero tenemos que adaptarnos porque es una realidad. Entonces, por ejemplo, establecer directrices a los pacientes de cómo deben ser los cuidados en casa, cómo debemos como médicos orientarlos para protegernos, porque son pacientes, nuestros pacientes con Duchenne son pacientes de riesgo, son pacientes que toman corticoides y por lo tanto su sistema inmunológico está comprometido, su compromiso per se cardiológico o respiratorio pues los hace aún más vulnerables. Entonces, dar las directrices a los pacientes para evitar, por ejemplo, asistencias a las consultas presenciales, dar orientación de los cuidados básicos en casa. Para nosotros la parte de telesalud, pues obviamente también ha sido un reto grande, pero también hemos tratado de aprovechar esta herramienta básicamente en la medida que nos ha sido posible. Yo he visto, desde la perspectiva, por ejemplo, hablando con los colegas de mi grupo de enfermedades neuromusculares, ha sido, digamos, una herramienta grande, ha facilitado muchas cosas, esta orientación que les menciono, porque los papás tienen muchísimas dudas, ha facilitado mucho los seguimientos y digamos que en las consultas, por ejemplo, de primera vez ha sido un poco complejo, pero como médicos tenemos también que ser muy recursivos y aprovechar el espacio y las facilidades que podamos llegar a tener. Facilidades como que, si mi paciente, por ejemplo, cuenta con pues, un internet, poder evaluarlo con una videollamada, explorar con la ayuda de los papás, evaluarlos en la medida que nos sea posible. Obviamente el acercamiento diagnóstico no va a ser el mismo, no va a ser el 100%, pero podemos, digamos, aprovechar a través de los papás también esa exploración o ese acercamiento diagnóstico, porque si bien es cierto, ahora estamos casi que llegando a pico, nuestros pacientes desplazarse a una consulta presencial es un riesgo muy alto, entonces como médicos tenemos que aprovechar estos espacios para sacarle el máximo provecho y poder
tener, por ejemplo, un acercamiento diagnóstico o un apoyo terapéutico pues, que necesitan nuestros pacientes. Para las primeras veces es un poco complejo, pero como les digo, es un reto que estamos tratando tratamos de sacar adelante. Para los seguimientos, para los controles es mucho más fácil y pienso que pues obviamente, como bien lo decía el doctor Germán, la telesalud en estos momentos es la prioridad. Obviamente pues tenemos que, de parte del gobierno también, la necesidad de que se sigan garantizando pues ese acceso, por ejemplo, a las tecnologías. Esto es una realidad, que nuestro país es un país de brechas sociales y tenemos posibilidades de hacer muchas cosas con algunos sectores sociales, pero hay otros sectores muy vulnerables en los que se nos hace mucho más difícil todo. Se nos hace mucho más difícil todo, por ejemplo, con los pacientes de las áreas rurales, los pacientes de ciudades de pronto donde no tienen las facilidades que de pronto puedan tener los pacientes de las ciudades grandes, de las ciudades o las zonas donde pueden tener mejor acceso a las tecnologías y la capacidad para aprovechar estas tecnologías. Pero la verdad es que como médicos lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en guías para orientar a los pacientes, a los otros médicos, ya desde la parte de sociedades científicas, y pues obviamente aprovechar lo que, digamos, para buscar esta situación, para buscar soluciones y poder seguir ayudando a los pacientes, porque se nos vienen retos grandes, no solamente todos los que ya mencionó Luis, lo que mencionó Richard, lo que mencionó la doctora, sino que vienen retos grandes en la medida que esta pandemia persista, pero pues tenemos que adaptarnos y tratar de buscar soluciones como yo les mencionaba. Muy bien. Muchas gracias, doctora Edna, por la respuesta. Podemos dar paso a la siguiente pregunta. Esta pregunta quisiéramos dirigírsela a Marta. Quisiéramos saber desde tu perspectiva como representante de pacientes, ¿cuáles consideras han sido los cambios, los principales cambios, nuevamente desde tu visión, que ha generado la pandemia? ¿Qué dificultades pueden haberse intensificado? Si ha habido algún punto positivo en medio de la atención en pandemia. Por ejemplo, si se ha implementado algún esquema de entregas de medicamentos a domicilio que desde tu perspectiva veas que pueda estar funcionando. En general, te doy la palabra para que nos cuentes desde tu experiencia y desde tu rol como la directora de la Fundación, ¿qué piensas? Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí es un honor compartir, escenario virtual con grandes amigos que se encuentran hoy acá. Mira, no todo ha sido malo. Nosotros hemos logrado desde el grupo de Pacientes Colombia generar reuniones con el ministro, desde el Observatorio para Enfermedades Huérfanas, hacer reuniones con las EPS, con los entes territoriales. Tenemos un gran aliado que es el doctor Germán Escobar, con el cual hemos venido trabajando temas muy puntuales en el tema de huérfanas. Pero lo que yo recojo un poco lo que dicen las doctoras. Sí, lo ideal es poder que los pacientes sean atendidos en centros de referencia. Esto es una maravilla, pero hoy tenemos una realidad totalmente diferente. Nosotros veníamos con serias dificultades en el INVIMA para poder tener acceso a tratamientos de alta tecnología para nuestros pacientes y familias con distrofia muscular. Y con la pandemia esto se agravó peor. O sea, hoy aprovecho que el doctor Germán Escobar está acá para hacerle un llamado de auxilio por muchas de las familias, de las mamás, de los papás, de los chicos que hoy quieren tener una mejor calidad de vida. Pero sentimos que tanto el INVIMA como otras entidades le están cerrando la puerta y la posibilidad de que estos pacientes y otros pacientes de enfermedades huérfanas puedan acceder a este tipo de tecnologías. Respeto y admiro profundamente al INVIMA porque he trabajado con ellos de la mano. He aprendido mucho con ellos, siempre he tenido las puertas abiertas, pero siempre nos dan las mismas soluciones. Y hoy yo le hago una invitación al doctor Germán y a mucha gente del Ministerio de Salud que está conectada,
es a que un día miremos y revisemos cada auto que nos envían, no solamente de distrofia muscular, sino de todas otras patologías, que es como un copy-paste. Entonces, cojo de aquí, pego acá y es lo mismo para todos. O sea, todos los autos son igual en general. Ese es el llamado de atención que nosotros hacemos hoy al Ministerio de Salud, que hacemos al INVIMA, que hacemos al IETS. Ayúdenos, mírenos de manera diferente a las enfermedades huérfanas. Necesitamos el apoyo porque hay muchas tecnologías en el mundo que, como decía la doctora Nuri, que tienen muy buen sustento científico. Nosotros respetamos a nuestros médicos, respetamos el criterio de nuestros médicos, pero es muy triste cuando tú tienes que ver en las redes sociales o notas periodísticas el clamor de los papás, como Richard, el clamor de los papás, como el papá de Juan José, llorando en un medio de comunicación. Ayúdenme porque no quiero que mi hijo se me muera ya. Cuando vemos la posibilidad de un Jason que hoy trabaja, hace muchas cosas gracias a que recibió su tratamiento, gracias a ese tratamiento integral también que recibió en su momento de la doctora Sandra Ospina, las cosas sí se pueden hacer. Lo importante es no cerrarnos la puerta. Claro que hemos ganado cosas en la pandemia, claro que el doctor Fernando Ruiz está trabajando de la mano de nosotros, sí, lo hacemos. Hemos ganado el tema de la telemedicina, pero también nos hemos encontrado que muchas zonas del país no tienen internet, que en muchas zonas del país nuestros pacientes no tienen acceso a un teléfono inteligente y a un computador. Pero también queremos protegerlos y ayudarlos y desde las fundaciones estamos haciendo eso. Desde la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular logramos que Claro le regalara un celular a varias familias, no muchos, pero lo hemos ido logrando. Nosotros desde las asociaciones y fundaciones estamos haciendo lo que tenemos que hacer y es velar por el acceso de nuestros pacientes. Sabemos que los recursos son limitados, lo tenemos supremamente claro, pero también tenemos claro que nuestros pacientes tienen derecho a acceder a tecnologías que están aprobadas por la EMA, por FDA, que tienen todos los estudios. Entonces es muy importante eso, invitar también a la industria a que se siente a trabajar con el Ministerio de Salud, a que se siente a trabajar con el INVIMA y que nuestros pacientes no tengan que estar del tumbo al tambo, del medio de comunicación al otro medio de comunicación, de una red a otra, de una tutela a otra. No, queremos vida, pero queremos una vida con calidad y le pedimos al Ministerio de Salud, a los tomadores de decisiones, que escuchen a nuestros médicos y que nos escuchen a nosotros que estamos trabajando de la mano de las familias. No todo ha sido malo en pandemia, pero las cosas que son fundamentales para este tipo de pacientes sí se están cerrando cada día más y el INVIMA cada día nos cierra más la puerta en la cara. Muchas gracias, Marta, por tu intervención. Antes de pasar a una última pregunta que quisiera poder extenderle a todos los panelistas para que cada uno en 3 minutos pueda darnos su respuesta, quisiéramos aprovechar 2 minutos al doctor Escobar y también aprovechar las preguntas que nos hacen los espectadores a través de la herramienta Zoom. Uno de ellos nos pregunta lo siguiente, y nos pregunta es, ¿qué medidas podrían tomarse a través del gobierno para superar algunas dificultades que encuentran frente a los reportes que se realizan a Civigila? Entonces aquí menciona la espectadora que ha habido algunos inconvenientes con registro en Civigila, que la actual normativa adicionalmente, como es natural en términos de información para la toma de medidas de política pública, exige el registro del paciente diagnosticado por primera vez, pero desde el punto de vista operativo encuentran algunas dificultades y lo resaltan. Entonces quisiéramos conocer desde tu perspectiva de pronto si podría abordarse el tema o dejar la anotación. Muchas gracias. Por supuesto, es un tema que ya ha venido siendo recurrente en los últimos meses en razón de la entrada en vigencia, por ejemplo, de la resolución 205 de este año, resolución que a la que tú, María Juliana,
hacías en parte referencia con algunos aspectos de la validación. Varios elementos aquí a considerar. El primero es la necesidad, por supuesto, de tener buena calidad del dato y validación del dato. Segundo elemento a considerar, es una posición tal vez más personal que institucional en este momento. Yo creo que a los pacientes les asiste el derecho de saberse reportados. Yo creo que eso es un tema muy transparente. Insisto, en este punto es tal vez una posición más personal que institucional. Sin embargo, es algo que el Ministerio de Salud tiene en su agenda y ya les cuento un poco las acciones que estamos tomando. Y tercer elemento a considerar es los sistemas de información como herramienta e instrumento para la gestión tanto clínica como gestión del riesgo por parte de los agentes del sistema de salud. Sobre el primer elemento, si se quiere, de la necesidad de tener buena calidad del dato y validación del dato. Hemos discutido internamente con la señora viceministra Godoy la posible revisión de la misma resolución 205. Incluso tuve un diálogo en algún otro espacio como este con algunas asociaciones de pacientes y yo mismo les pedí que me allegaran un poco más detallado la problemática que están viendo con los pacientes. Ya recogimos una información, nuestra área técnica compiló esa información en un documento de manejo en este momento interno del ministerio, donde con base en esa información dada por los pacientes y lo que nosotros hemos detectado en la cadena de valor del sistema de salud, detectamos unos cuellos de botella. Con base en esa información estamos ya haciendo el análisis y esperamos proceder con si da lugar alguna acción de alcance de acto administrativo. Si da lugar o si no a las correcciones a partir del mismo acto, pero algunas correcciones en los agentes del sistema. Mi mensaje aquí es, puntualizando esta parte, estamos trabajando en eso y estamos haciendo un trabajo acelerado pero juicioso de análisis, no porque simplemente nos parezca que vamos a hacer esto o lo otro, no, estamos haciendo un análisis juicioso, técnicamente soportado para hacer las revisiones del caso. Segundo elemento al que me refería, lo que yo considero que es el derecho que tienen los pacientes de saberse reportados. Hemos tenido conversaciones con el Instituto Nacional de Salud, quien es, como saben, el competente en torno al sistema de vigilancia epidemiológica del CIVIGILA, por donde corre el reporte del registro de los pacientes. Estamos trabajando en ese tema y yo espero también prontamente puede ser un asunto tan sencillo como una visualización con base en todos los aspectos de habeas data y de confidencialidad de la información, siendo el titular de la información del paciente, pero yo creo que eso se puede resolver a través de un visor especializado para los pacientes. Mi posición personal es que debemos trabajar en torno a eso y estamos teniendo las discusiones institucionales en el ministerio con el INS. Ya las estamos teniendo, ya hemos tenido más de 2 reuniones para ese tema. Y finalmente, ya de manera más estratégica, ustedes ven que yo traigo lo estratégico porque no me quiero perder en la coyuntura, sino en lo que debe hacer este país en el mediano y largo plazo. Sí quiero dar el mensaje para que todos concurramos en fortalecer el sistema de información como el instrumento para tener una mejor gestión de nuestros pacientes, mejor transparencia en la información. Es muy importante lo que ha hecho este país en torno al registro de pacientes con enfermedades huérfanas. Esto es una ganancia del país, es una ganancia social que hemos tenido y lo que tenemos que hacer es utilizar, primero fortalecer esa utilización, segundo que no se convierta en una barrera de acceso, que ahí vienen los 2 puntos anteriores que he tocado, y tercero, utilizar mejor la información. Un llamado a las sociedades científicas para que utilicemos la información que ha venido derivándose, información estadística que ha venido derivándose del registro de pacientes con enfermedades huérfanas. Cada año a Colciencias se presentan proyectos de investigación. Yo la verdad he visto muy pocos proyectos de investigación en torno a la información que ha generado el registro. El llamado también es a la academia a que nos ayude a fortalecer el manejo y el uso de esa información para que la política pública se haga de manera más informada. Muchas gracias por la respuesta. Bueno,
ya para cerrar, yo quiero hacer una pregunta, siendo las 5:48 de la tarde, agradeciendo nuevamente a las personas que nos están siguiendo la transmisión en Facebook, que ya superan las 800 conectados o personas que están allí en la transmisión. Y también agradeciendo a las 85 personas que todavía permanecen con nosotros aquí en Zoom. Una pregunta final de cierre para recoger también, además de las conclusiones que nos llevamos de las intervenciones de cada uno de ustedes desde sus perspectivas. Algo que es igualmente importante a manifestar las diferentes situaciones, circunstancias que puedan implicar dificultades en torno al acceso es desde la perspectiva de cada uno de ustedes, iniciando por Luis, para darle la oportunidad a todos de hablar. Les agradezco que seamos bastante estrictos con el tiempo y procuremos utilizar 3 minutos cada uno de su tiempo para responder y contarnos cuáles creen que son las soluciones a corto plazo. Bueno, Adelante, Luis, muchas gracias. gracias. Bueno, yo considero que para ir mejorando en el sistema y de pronto alcanzar algunos logros y objetivos propuestos, debemos de continuar con las consultas por telemedicina, porque realmente ha funcionado, las estadísticas lo dicen, pero se debe ampliar la cobertura a nivel nacional, sobre todo promoviendo la adopción de esta alternativa en instituciones que por lo menos aún todavía no lo han implementado en algunas zonas del país. Esto con el objetivo de no interrumpir los tratamientos de algunos pacientes que se encuentran en zonas pues, bastante lejanas. Otra alternativa que debemos explorar siempre es que se haga totalmente masivo la entrega de medicamentos por parte de los operadores logísticos, sin ningún tipo de dilación ni interrupción. De pronto, dada la geografía del territorio nacional, a veces se limitan, es porque no llegan a tiempo justo. Y pues obviamente ese tiempo es vital para nosotros los pacientes, que el medicamento llegue y haya una continuidad del mismo tratamiento. Vemos también que puede ser que los especialistas, que las citas con los especialistas sean asignadas de una manera oportuna, atendiendo la urgencia de los pacientes que sufren distrofia muscular y que requieren máxima atención. Podremos considerar que haya una respuesta rápida por parte de la autoridad competente en cuanto a responder satisfactoriamente y en el tiempo prudente los requerimientos que los pacientes, de los pacientes con patologías que no están asociadas a la pandemia. Dar prioridad a las autorizaciones e importaciones de vitales no disponibles, ya que está en juego la vida de las personas y esto requiere de nuestra total consideración, porque como ya lo dice la ley, las enfermedades huérfanas son las personas sujetos de especial protección por parte del Estado, pero pues en algunos casos no se evidencia que sea así. Importante también que cuando el paciente necesite ser trasladado a una cita médica especializada para practicarle algún examen o procedimiento médico, se le garantice este transporte por parte de las EPS, ida y vuelta a su domicilio sin ningún tipo de excusa y sin importar la región geográfica donde se encuentre, sin exponerlo a demoras, para que así no pierda la adherencia del tratamiento cuando está en el tratamiento y la continuidad del mismo, porque viene en detrimento obviamente de su calidad de vida y de sus condiciones físicas, y para nosotros es importante que esto se haga lo más rápido y pertinentemente posible. Creo que es para mí lo más importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy amable. Y aprovechamos entonces para replicar esta pregunta a la doctora Sandra. Bueno, creo que don Luis pues lo dijo todo. Realmente yo lo podría resumir en trabajo conjunto. Este trabajo conjunto no es solamente de el médico, la EPS o el gobierno, es de todos. Creo que todos acá
tenemos un papel muy importante. Entonces, empezando por la familia y el paciente. Entonces, en este tiempo de COVID, por el riesgo y por todo lo demás, la familia debe asumir la responsabilidad de tomar todas las medidas para cuidarse extremadamente. El paciente idealmente en este momento no debe salir de su casa a una cita. Hay que buscar la manera o la posibilidad de una atención a través de telemedicina, y para los pacientes que no tienen la opción, pues habría que buscar opciones para poder atender sus necesidades. Pero entonces, en primer lugar, la familia y el paciente. Tomarse los medicamentos, ser muy juiciosos con los medicamentos, seguir con las indicaciones de terapia. Yo sé que la interrupción de la terapia, pues por la situación es un poco difícil, pero hay muchas EPS que ofrecen la terapia también así por teleorientación, pero también hay muchos instructivos de cómo hacer la terapia para mantener la movilidad de una articulación en los pacientes. Entonces, como familia, tal vez antes no asumíamos porque tenía una terapeuta, lo llevamos todo el tiempo, pero seguramente las mamás han aprendido a través de todos estos años que hay que hacerle al niño. Entonces, hay que empezar a asumir, hacer todas esas otras cosas para mantener a mi hijo en buenas condiciones, buena alimentación, disminuir el riesgo de contagio. Desde las asociaciones científicas o desde la Asociación de Genética Humana, pues nosotros tenemos toda la disposición de ayudar como siempre y trabajar en conjunto con las familias. Podemos hacer todo las veces que quieran este tipo de reuniones para aclarar dudas. Hoy están conectadas 800 personas, pero tal vez faltan muchas otras más que necesitan resolver la duda. A veces uno explica y pregunta y uno se entiende una cosa y otros otra. Y las veces que sea necesario hacerlo, Martica y don Luis, pues estamos en toda la disposición para hacerlo y para ayudarlo. Desde la asociación también, pues como un puente para el INVIMA, para ayudar a resolver a veces esas inquietudes y dificultades para que los pacientes puedan acceder a los tratamientos. También un puente en la mesa de huérfanas y con el gobierno. Creo que todos acá tenemos una responsabilidad, y pues nosotros desde la parte científica pues tenemos todo el compromiso para seguir ayudando y apoyando a los pacientes. Creo que podemos buscar maneras para pacientes que tienen tal vez EPS que no tienen la opción de teleconsulta. Podemos ayudar y ofrecer voluntariamente, tal vez no es la teleconsulta como tal, pero una orientación a las familias que tengan dudas como médicos de cómo podemos ayudar al paciente mientras logra su cita. Entonces, creo que es un trabajo de todos a todo nivel de familia, comunidad, asociaciones de pacientes, gobierno, las mismas instituciones, las EPS, pues que aquí no están, pero creo que Martica debe conocer y conocen ustedes a qué puerta deben tocar en cada EPS para esta ayuda. Si necesitan el apoyo desde la sociedad científica, pues cuentan con nosotros, como siempre, todo el tiempo para apoyarlos y ayudarlos. Como dijo la doctora Edna, esto no se va a terminar en poco tiempo, esto va para un largo tiempo, y creo que tenemos que aprender a convivir con esta nueva forma de vivir para lograr que todos podamos seguir con la vida como venía nuestra vida, pues lo más normal posible o lo más regular posible, cuidándonos todos, pero pues esto empieza por cada uno de nosotros. Entonces, hay muchas necesidades y muchas cosas. A veces los pacientes o uno como familia piensa que está solo, pero creo que esta es una oportunidad para darse cuenta que hay muchas más familias, que hay puertas que tocar y personas con que se puede hablar, que tal vez puedan ayudar a que sea un poco más corto el camino. Entonces, simplemente creo que debemos seguir trabajando y cada uno pues asumiendo la responsabilidad que tiene. Nosotros queremos seguir siendo un puente para ayudarlos en este proceso. Muchas gracias, doctora Marta. Quisiera darle la palabra a doctora Sandra, quisiera darle la palabra a Marta para darle continuidad a nuestra pregunta final. Bueno, esa es una pregunta grande.
¿Cuál puede ser la solución? ¿Cómo podemos nosotros llegar a hacer cambios diferentes? Yo creo que esto se ha convertido como en un día a la vez. Y con este tema de pandemia, con lo que viene, con la entrevista que escuchamos del ministro el día de ayer, que en diciembre incluso las cosas estarán mucho más complicadas de lo que están en este momento. La solución es no ponerle más barreras a los pacientes, no ponerles más barreras a nivel de INVIMA, a nivel de las EPS, porque en este momento para nadie, pues yo soy periodista, pero las médicas están acá y cualquier paciente de enfermedades huérfanas que en este momento no tenga su tratamiento, no tenga su atención, puede llegar fácilmente a una UCI. Y en este momento las UCIs están copadas y lo que necesitamos no son pacientes en la UCI, lo que necesitamos son IPS COVID y IPS no COVID para que nuestros pacientes puedan ir con mucha tranquilidad a su atención, que sean atendidos de la mejor forma en la teleconsulta, que se pueda hacer este tema de telemedicina que es tan maravilloso. Ágora hizo un especial de telemedicina que fue excelente para muchas personas. Pues, utilicemos estas herramientas que tenemos. Nosotros desde la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular, desde FUNCOLEP, desde el Observatorio para Enfermedades Huérfanas, tenemos al día entre 11 y 12 reuniones diarias con los tomadores de decisiones buscando soluciones para nuestros pacientes. Pero una cosa es encontrar la solución en la EPS y otra muy diferente es encontrar la solución en el INVIMA. Viene el tema de la terapia génica. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Colombia está preparada? No, no está preparada. Pero debemos prepararnos porque es lo que viene. Pero sí le queremos pedir al gobierno, al Estado, que es la institución que nos protege, que nos ayude a eliminar esas barreras con el INVIMA, que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando y por qué, porque no es solamente con distrofia, está pasando con muchas patologías en Colombia que los medicamentos se los están negando. Sabemos lo de los costos, lo tenemos supremamente claro, pero el gobierno tiene la posibilidad y las herramientas para hacer temas de negociaciones centralizadas, compra centralizada, negociaciones en el momento en que entra el producto al país. Hay muchas herramientas, pero los pacientes no son los que tienen en este momento que estar colocando eso sobre la mesa. Ellos ya tienen suficiente con sus pacientes en casa pasando estas dificultades y jamás un paciente pidió llegar al mundo con una enfermedad huérfana. Muchas gracias por esta intervención y por esta conclusión. También quisiéramos escuchar desde la perspectiva de la doctora Edna. Sabemos que al final todos un poco vamos hacia el mismo lugar, pero de alguna manera venimos construyendo entre todos pues una serie de soluciones o una serie de acciones que juntas podrían llevarnos a un mejor panorama de acceso para los pacientes que hoy han sido diagnosticados con distrofia muscular de Duchenne. Doctora Edna, desde tu perspectiva, ¿cuál sería la solución a corto plazo? Bueno, indudablemente hablando de solución a corto plazo, pues hablamos de situación de pandemia básicamente o principalmente. Yo pienso que gran parte de lo que han dicho, pues estoy absolutamente de acuerdo. Pienso que para los pacientes, para nuestros pacientes, es muy importante potenciar la telesalud. Vuelvo, insisto, nuestros pacientes son pacientes de muy alto riesgo. En estos momentos de pandemia son pacientes que tienen que estar muy protegidos, que tienen que estar muy cuidados, que tienen que estar en casa. Como decía muy bien la doctora Sandra, es muy importante que la familia se convierta en nuestro principal aliado, que sigan todas las recomendaciones que como médicos les damos, que si tienen, yo siempre les he dicho, si ustedes tienen dudas, pregunten, pregunten y pregunten. En esto me he dado cuenta que hay muchísimas dudas, por ejemplo, cosas como, doctora, ¿será que suspendo un medicamento? ¿Será que suspendo el medicamento? Me han dicho que el corticoide puede agravar un poco, poner más en riesgo a mi niño. No, escuchen nuestras recomendaciones.
no suspendan medicamentos súbitamente, por ejemplo. Ustedes como familia también se pueden, en estos momentos, se deben convertir, por ejemplo, en los principales aliados de la parte de rehabilitación en la casa. Es decir, entre más potenciemos esos manejos en casa, mucho mejor para proteger a nuestros pacientes, potenciar la telesalud. Yo pienso que también en esto el gobierno nos tiene que ayudar muchísimo en seguir facilitando todo ese desarrollo de herramientas TIC, sobre todo, insisto, en las poblaciones más vulnerables, en las áreas rurales, donde como médicos se nos dificulta mucho más acceder a esta modalidad de consulta, y para los pacientes también. También pienso que se debe también trabajar en que se facilite de alguna forma a los pacientes con enfermedades huérfanas o los pacientes de alto riesgo, se facilite, por ejemplo, el suministro de medicamentos a domicilio para evitar el desplazamiento de las familias, porque desplazar un papá o una mamá es poner en riesgo al niño, es poner en riesgo al paciente. Entonces pienso que en eso el gobierno o las EPS nos deben apoyar mucho de facilitar entonces la entrega de medicamentos, potenciar la telesalud, facilitar las herramientas de las tecnologías, todo este tipo de cosas, pues para proteger en gran medida a nuestros pacientes, porque son pacientes altamente vulnerables, o sobre todo en tiempos de COVID. Muchas gracias, doctora Edna. Antes de que el doctor Germán se desconecte, quien debe conectarse ya, quisiéramos darle la palabra para una intervención final. Unos mensajes finales. Primero, de nuevo, muchas gracias a todos los que están conectados y a Ágora y a los demás por propiciar este espacio de diálogo. Tal y como lo dijo Marta, también dispuestos en la medida que la agenda lo permita para seguir dialogando y haciendo pedagogía y socialización de la política pública cuando sea la oportunidad. Mensajes finales. Primero, estamos trabajando en el ministerio fuertemente para lanzar lo que sería un plan de huérfanas con muchas de las cosas que hemos venido dialogando aquí, un plan a mediano plazo. Segundo, estamos trabajando para institucionalizar o reglamentar mejor el espacio de discusión que ustedes conocen, que es la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas. Eso es importante para decantar gran parte de las discusiones que estamos teniendo acá. Tercero, en el marco del post-COVID, como les dije, estamos pensándonos seriamente, estratégicamente, el sistema de salud integralmente en el post-COVID. Muchas de las lecciones que hemos aprendido ahorita durante pandemia serán trasladadas a ese sistema de salud, como lo quiere el señor ministro. Y mensaje final, siempre abierto al diálogo, entendemos las preocupaciones, Marta, entendemos las preocupaciones con las situaciones con las tecnologías en salud, está dentro de la agenda de la política farmacéutica, como te dije, está dentro de la agenda fortalecer esa política en torno al valor de las tecnologías, al valor terapéutico de las tecnologías, en encontrar soluciones que le den cierto balance a la necesidad de la sostenibilidad financiera, pero también a la necesidad de tener, por supuesto, más y mejores tecnologías en salud para nuestros pacientes. Un abrazo especial para todos virtual y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti por acompañarnos, Germán, y que te vaya muy bien en todas tus tareas y tus misiones gubernamentales. Muchas gracias. Adiós. Bueno, continuando nuestro conversatorio que ya está a punto de cerrar, quisiera antes de recoger unas conclusiones generales, porque yo pienso que hoy nuevamente desde diferentes orillas hemos mencionado cosas muy importantes. ¿Alguien quisiera mencionar algo adicional? ¿Quisiera complementar su intervención en este panel? ¿O estarían de acuerdo si pasamos y recogemos las grandes conclusiones de cada una de las intervenciones desde sus organizaciones? Agradeciéndoles nuevamente que estén aquí, agradeciéndole a los espectadores que continúan conectados, agradeciéndole también a todas las personas que nos acompañan en Facebook. Richard, ¿te parece bien si entonces en 3 minutos nos das? Sí, no, menos. Es solamente, yo quería comentarles que también una solución a corto plazo
es que, por ejemplo, desde la fundación o desde algunos padres o de los mismos médicos se pudieran tener unos casos concretos en donde se ha afectado de alguna forma a X o Y paciente por barreras administrativas u burocráticas, que se llevara ese caso puntual al ministerio y, por decir algo, que el ministerio se sentara con ese caso, por decir algo, con el INVIMA o con una EPS y estudiarlo y decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué esta persona radicó una solicitud el 1 de abril y le contestaron el 8 o sea, le contestaron 40 días después? ¿Por qué a esta persona le están contestando que esa institución no está entrenada en fisioterapia para distrofia muscular de Duchenne y sin embargo le dicen que le van a hacer una terapia? O sea, estudiar como unos casos puntuales de donde el ministerio pueda aprender y decir, oiga, sí es real el asunto y hay que hacer esto o hay que hacer aquello. Por ejemplo, lo del copia y pegue que nos decía la doctora Marta, eso es totalmente cierto. Poder coger esa documentación y decir, oiga, ¿por qué de verdad aquí ustedes copian y pegan las respuestas? Es que todas las respuestas son las mismas para todos los pacientes, son tan igualitos que toca contestarles lo mismo. De esas cosas puntuales, de esas pequeñas cosas es donde se puede aprender mucho y se pueden tomar decisiones. Muchas gracias, Richard. Y la doctora Ospina también levantó la mano. Adelante. No, ya para finalizar, pues simplemente quería pues decirles a los pacientes y a las familias pues que no están solos, que vean o se den cuenta que aquí pues hay una gran cantidad de personas, pacientes, personas de asociación, personas de la parte académica, personas del gobierno, o sea, no están solos, somos muchos los que estamos trabajando por el bien de todos ustedes y de todos los pacientes con enfermedades huérfanas. Y faltan más manos, sí, seguramente faltan muchas más, pero creo que entre todos podemos lograr lo que queremos, que es el bienestar y la calidad de vida tanto de los pacientes como de las familias. Hay que seguir trabajando. Creo que uno tiene que resaltar las cosas buenas que siempre salen de todo lo difícil que uno encuentra en la vida. Y como ya lo dijeron, pues esto nos ha dado muchas oportunidades, tal vez de una atención que nunca habíamos pensado por telemedicina, pero que hemos visto que se puede y seguramente con el tiempo podemos mejorarlo mucho más. Entonces yo simplemente pues quería como terminar con eso, no estamos solos y si trabajamos juntos seguramente vamos a lograr mucho más. Muchas gracias, doctora Sandra. ¿Algún panelista que quiera añadir algo más a su respuesta final? No, esto es una invitación. Como dijo la doctora Sandra, estamos cumpliendo 10 años de la ley de enfermedades huérfanas. Yo me acuerdo que recién estaba yo en este mundo de huérfanas por la muerte de mi hijo y empecé a mirar todo este tema de la política, de lo que se hace, y es un tema súper interesante que los invitamos a todos ustedes a que nos acompañen el 23 de julio, donde vamos a tener unos panelistas maravillosos, o sea, como el pasado, el presente y el futuro en este tema de enfermedades huérfanas. Y agradecerle a Ágora, agradecerle a la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular, a nuestras médicas que son nuestra razón de ser, o sea, sin ellas nosotros estamos cojos en las fundaciones. Gracias a Richard, a Jason, gracias a don Luis por vivir. Yo le digo a don Luis, gracias cada día por vivir este tema, por defender a los pacientes y que sigamos pensando en enfermedades huérfanas, que sigamos juntos apoyándonos para que cada día nuestros pacientes y sus familias puedan tener una problemática menos en su vida. Ese es como el mensaje y lo que decía la doctora Sandra. La idea es que cada día convirtamos ese dolor en amor de nuestras familias. Muchas gracias por toda la atención. Muchas gracias por la invitación.
Entonces, si les parece, siendo ya las 6:12 minutos, 6:13 minutos, rápidamente simplemente lo que haré es mencionar las que considero son las grandes conclusiones que nos llevamos de este conversatorio. No sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo de estar acá. Me parece muy constructivo que tengamos diferentes miradas y creo que esto lo logramos con el conversatorio de hoy y con la introducción que amablemente nos dieron Richard y Jason, de manera que doy paso entonces a las conclusiones de nuestro foro virtual. En primer lugar, desde la Fundación de Distrofia Muscular, vemos que sienten dificultades respecto a la continuidad de los tratamientos, falta de una agenda que permita disponibilidad de especialistas, todo lo cual lleva a un escenario de deterioro aún mayor de los músculos y deterioro de la parte o aspectos emocionales de los pacientes. Encuentran dificultades desde la Fundación en el acceso a ayudas tecnológicas, por ejemplo, para la implementación de la telemedicina, que ha sido una herramienta de mucha utilidad en tiempos de pandemia, así como otras soluciones tecnológicas para algunos de los pacientes que están en alguna situación de discapacidad y que requieren, por ejemplo, una silla de ruedas. Por su parte, desde el punto de vista de gobierno, el gobierno nos hace un reconocimiento importante en relación con los retos que todavía permanecen, que subsisten en el marco de la pandemia en la atención de enfermedades huérfanas, como es la distrofia muscular de Duchenne. Sin embargo, es un tema importante para el Ministerio de Salud, un tema que vienen abordando desde el punto de vista de su modelo de atención integral y desde un punto de vista de gestión del riesgo. Y una gestión del riesgo que permita en particular llegar a aquellos pacientes que se encuentran en zonas alejadas del país. Hace referencia también el representante del gobierno al tema de sostenibilidad financiera del sistema como uno de los retos y como un tema que tiene que equilibrarse también frente al acceso de los pacientes. Nos mencionan a la política farmacéutica también como la piedra angular y como una política que debe evolucionar hacia apuntarle un mayor valor terapéutico de los medicamentos, precisamente en aras de una mejor calidad de vida de los pacientes. Y también nos mencionó la recientemente expedida resolución 731, que dentro de otras cosas pretendía o pretende darle una atención en los tiempos de COVID a los pacientes que han sido diagnosticados con enfermedades huérfanas. Dentro de los retos, sin duda, mencionan la necesidad de trasladar todos esos instrumentos administrativos que emiten a una realidad, ¿cierto? A una certeza en la realidad, en particular a nivel de prestadores y aseguradores. Y reitera que en la agenda sí tienen presentes las necesidades de los pacientes diagnosticados con enfermedades huérfanas y en particular diagnosticados con Duchenne. Asimismo, desde la Asociación Colombiana de Genética Humana, se celebran los 10 años de la ley de huérfanas, se celebran los logros que hemos tenido como país a nivel de huérfanas, pero al mismo tiempo se resaltan los retos que subsisten. Y resalta algo muy importante la doctora Ospina, que hay que recalcar, es la necesidad de la existencia de centros especializados para atender a pacientes con enfermedades huérfanas, que respondan precisamente a la especialidad, al interés en salud de estas enfermedades, que respondan a la necesidad de acceso, que permitan la presencia de profesionales idóneos y especialistas para tratar Duchenne y en general enfermedades huérfanas. Habla de cómo el seguimiento no es fácil y cómo este tipo de centros podrían ayudar al seguimiento de pacientes y en esa medida también a la continuidad de los tratamientos. Por su parte, la doctora Edna también en su representación también desde su rol en Asconi,
nos cuenta cómo desde Asconi también vienen desarrollando una serie de lineamientos precisamente para orientar a las familias, en línea con lo que nos mencionaban también al inicio Jason y Richard muy generosamente en sus testimonios, en términos de orientación, ¿no? En general, orientación familiar, orientación para el paciente, para sus padres, su familia, porque no se trata solamente de acceder a un tratamiento, sino de toda una experiencia alrededor del diagnóstico que obtienen las familias Duchenne. De manera que también resalta la doctora Edna en medio de estos lineamientos, esa necesidad de una mejor atención de Duchenne, la necesidad de aprovechar aún más las ayudas tecnológicas, nuevamente ese es un elemento en común, las ayudas tecnológicas como la telesalud debe aprovecharse, igualmente esquemas como el de suministro de tratamientos de manera domiciliaria o por vía de domicilios, de manera que el paciente no tenga que exponerse innecesariamente a un riesgo ahora en tiempos de COVID. Y pasando a la Fundación de Enfermedades Huérfanas, quien también a través de su representante Marta nos indica que si bien ha habido algunos cambios y también hay cambios positivos que aplaudir, siguen existiendo retos. Sigue habiendo la necesidad de aterrizar muchas de las normas que se expiden desde el gobierno, siguen existiendo cuellos de botella a nivel de estudios o procedimientos de estudio al interior del INVIMA, por ejemplo, para la traída a Colombia de medicamentos por la vía de vitales no disponibles. Asimismo, además de estas dificultades, se suman las dificultades propias de la falta de acceso a Internet, a tecnologías que permita que los pacientes, por ejemplo, hagan un uso efectivo de la telemedicina, hoy en boga. Y asimismo, el tema referido a cómo algunas tecnologías que han sido, por ejemplo, aprobadas a nivel de EMA, a nivel de FDA, podrían o deberían ser consideradas por la autoridad o la agencia reguladora INVIMA como confiables en términos de sus autorizaciones o sus procesos de estudio para autorización. Hubo una pregunta puntual, son las 6:20, nos quedan 10 minutos, que surgió del público y es una pregunta también que es un lugar común para las enfermedades huérfanas en general, puntualmente para distrofia muscular de Duchenne, y es lo referido al registro en Civigila, que si bien entendemos que desde el punto de vista de información e interés en salud es una herramienta útil para el gobierno, ¿cierto? Para recabar información, para tener un universo mucho más amplio de información para la toma de medidas de política pública, en términos operativos y en la realidad se está convirtiendo en cierta medida en una brecha también para el paciente, por ejemplo, que de acuerdo con la resolución 205, que ha sido diagnosticado por primera vez, tiene que ir y registrarse en Civigila. Pero operativamente, digamos que hay cosas por mejorar al margen de que entendamos que el gobierno requiera recabar esta clase de información. Sobre este punto hay que mencionar que el gobierno nos compartió que es un tema que está siendo revisado, que está siendo analizado y de acuerdo con los resultados de ese análisis, que arroje ese análisis, habría o no la necesidad de pensar en alguna modificación o potencial modificación de la resolución 205. Bueno, finalmente, ya para concluir, las grandes conclusiones que nos llevamos, que traté aquí de recopilar en lo que tiene que ver con soluciones, porque no solamente se trata, digamos, de resaltar las brechas, de resaltar las dificultades, sino también, como lo decía la doctora Ospina, de reunirnos todos y ver qué podemos hacer juntos, ¿no? De trabajar de la mano y trabajar unidos. Tenemos nuevamente, hay que continuar con la telemedicina hay que fortalecerla, hay que buscar ampliar la cobertura de telemedicina, hay que buscar ampliar la entrega de medicamentos de manera que no se interrumpan estos tratamientos, ojalá utilizando esquemas, por ejemplo, entregas a domicilios que permitan que el paciente no se exponga innecesariamente, por ejemplo, al virus del COVID. La asignación oportuna de citas es vital para el buen proceso o la buena evolución clínica de un paciente diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne. Las respuestas a tiempo, sin duda, la autoridad sanitaria
serán pues algo que favorezca la situación. En particular, estas tecnologías que estarían entrando al país para ser comercializadas o para ser utilizadas en pacientes puntuales o en grupos de pacientes puntuales como vitales no disponibles. El trabajo conjunto, que tanto se ha resaltado, la familia debe tomar medidas, todas las medidas que sean posibles para la seguridad de sus hijos diagnosticados con Duchenne, orientarse a través de la sociedad, de la comunidad médico-científica, que como hoy también hemos observado, están absolutamente dispuestos a compartir información, a orientar, a educar, ¿cierto?, a todas las familias. Y finalmente, nos mencionaba algo muy importante Richard también, y que sería un ejercicio valioso, poder tener, digamos, una serie de casos puntuales que han tenido algunas dificultades, por ejemplo, en términos de procesos de estudio, para aprobaciones, para traer medicamentos al país, por ejemplo, por la vía de vitales no disponibles, para hacer, digamos, un estudio con claridad de qué es lo que puede estar sucediendo allí. Por ejemplo, a nivel de requerimientos que puedan estarse repitiendo innecesariamente y demás. No sé si se me escapa algo. No sé si alguien quisiera añadir algo más a esto que acabo de recoger, nuevamente agradeciéndoles a todos que nos hayan compartido su punto de vista en este espacio, pero esas son básicamente, creo yo, las conclusiones a las que hemos llegado. Gracias nuevamente a los espectadores que siguen conectados después de ya prácticamente 2 horas de estar aquí en esta conversación, y a los espectadores también a través de Facebook. Bueno, Creo que sí, Luis, gracias. adelante, por favor. Creo que ha sido muy constructiva esta charla. Se han dado las directrices y las conclusiones efectivas que precisamente están abocando los pacientes con distrofia muscular en Colombia, sobre todo con distrofia muscular Duchenne, que es la que nos convoca. Desde la Fundación nosotros estamos haciendo todo lo posible para poder ayudar a los pacientes en todas las necesidades que se les presentan, en todo tipo de ayudas jurídicas para que lo tengan presente y poder asimismo solucionar en parte la problemática que tanto nos aqueja. Y es importante mencionar que nosotros desde la Fundación resaltamos, por ejemplo, el ejemplo de Jason, el ejemplo de Cristian, otro joven que es campeón de bocha, y así muchos otros ejemplos de profesionales que tienen distrofia muscular Duchenne y que nos dan ejemplo para poder seguir adelante, y que lo único que necesitamos es esas oportunidades que el Estado muchas veces inconsciente o conscientemente nos niega, no sabría decirlo, a través de la negación de los medicamentos que tantos pacientes jóvenes como niños desde los 6, 7, 8 años se les está negando, y pues esto no debe ser así. La verdad, yo creo que la salud debe ser equitativa e igualitaria para todos, y no entendemos muchas veces desde la Fundación por qué se les niegan los medicamentos a pacientes que cumplen con los requisitos y que otros que también han cumplido los requisitos no se les niega. Entonces no hay una igualdad o una equidad a la hora de negar un medicamento. No sabemos de dónde se pegan, digámoslo así, para negar sistemáticamente vía tutela los medicamentos a nuestros pacientes, a nuestros compañeros que tanto queremos, a nuestras familias, y pues nos duele en el alma, pero seguimos luchando y vamos a batallar hasta el final, porque esa es una lucha infranqueable que tenemos desde la Fundación, y que sepan los pacientes y sepan las familias que ahí estamos para colaborarles, y para lo que necesiten estamos ahí. Quiero agradecerle a todos los participantes, a todos los panelistas y a las personas que nos acompañaron vía Facebook, y estamos ahí pendientes para lo que necesiten. Nos buscan en la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular, siempre presentes. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, no siendo más, yo pienso que aprovechamos ya para despedirnos todos. De nuevo, muchas gracias. Creo que fue un espacio muy interesante, muy constructivo para todos, muy nutrido. Y de nuevo, gracias y que pasen buena noche.